Y bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestra primera conferencia del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Marta Lilia Tenorio. Ella es profesora del Colegio de México y del UNAM, especialista en poesía barroca y el día de hoy nos viene a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias porque la presentación fue corta. Lo importante es lo que van a oír, no yo. Y pues sin más, empiezo por si hay preguntas, tengamos tiempo para un diálogo. Bueno, para empezar, hay que hablar de lo que Octavio Paz llama el carácter acentuadamente masculino de la cultura novohispana. En realidad, de la cultura occidental en el siglo XVII, aunque en efecto el papel de la mujer estaba aún más limitado en España y su imperio. En la respuesta a Sor Filotea, carta al obispo de Puebla y su testimonio autobiográfico más importante, Sor Juana cuenta que desde niña se sintió inclinada a la actividad intelectual e importunó a su madre para que la vistiera de hombre y así pudiera estudiar en la universidad. Sor Juana tuvo el deseo de ser hombre, pero no adelantemos aquí interpretaciones freudianas. En este deseo, hombre no significaba individuo del sexo masculino, sino individuo del género Homo sapiens. No hombre versus mujer, sino hombre versus animal. Toda su vida gira en torno a este deseo. Sor Juana se propuso demostrar que una mujer era tan hombre, tan plenamente racional e inteligente como cualquier hombre. En 1763, cuando su fiel James Boswell le contó que en las colonias inglesas de Norteamérica había grupos religiosos en que predicaban las mujeres, el doctor Samuel Johnson comentó: mire usted, una mujer predicando es como un perro caminando sobre las patas traseras. Son cosas que no hacen bien, pero uno no se asombra de que las hagan. Pero uno se asombra, perdón, de que las hagan. Sor Juana aborrecía la idea de que la gente dijera: ah, qué raro, una mujer que piensa, que sabe, y más raro aún, que escribe versos. Casi un siglo antes del comentario del doctor Johnson, ella se propuso demostrar que saber todo lo que sabía y escribir con la calidad con que lo hacía no tenía nada de extraordinario. Y para demostrarlo, no le quedó otro camino que ser extraordinaria. Su primer biógrafo, el padre Calleja, su amigo epistolar por casi 20 años, nos cuenta que antes de su traslado a la capital de Nueva España, la niña Juana Ramírez, con apenas 8 años de edad, ya había compuesto una loa en toda forma para la fiesta de Corpus Christi en la parroquia de su pueblo. Y compuso dicha loa porque le ofrecieron de premio un libro. Aquí están ya los motores en la vida de Sor Juana: lectura y escritura desde sus más tiernos años y los dos siempre entrelazados. Ya instalada en la capital, en un ambiente mucho más favorable para sus aficiones intelectuales, muy pronto la joven Juana se convirtió en una figura popular y reconocida por esas mismas dos aficiones: la lectura, que se traducía en sabiduría, y la escritura, que se traducía en popularidad. Es muy sabido lo que ocurrió en el palacio del virrey Marqués de Mancera cuando Juana Ramírez, criada de la virreina, tenía unos 17 años. Todo el mundo se admiraba de que esa muchachita, de origen muy modesto, hubiera leído tanto y supiera tanto. El virrey, intrigado, reunió a las 40 señores que más se distinguían en la Ciudad de México por sus conocimientos en diferentes materias y les pidió que la examinaran, cada uno en su disciplina. La muchachita los convenció y los asombró. Esta anécdota se repite en todas las biografías de Sor Juana. Lo que no se recuerda tanto es lo que vino después. El padre Calleja, en alguna de sus cartas, le preguntó qué había sentido después de semejante triunfo. Ella respondió que había experimentado una alegría normal, como cuando en la escuela de su pueblo la felicitaban si su labor de costura le había quedado bien derechita. Lo que dice Sor Juana es que fue grato, sí, pero nada del otro mundo. Estas primeras experiencias, además de ser absolutamente verídicas, tienen un valor simbólico. Esto es lo que hará Sor Juana el resto de su vida, ya no solo con su gran sabiduría, sino con sus versos. Dejar asombrados no ya a 40 señores, sino a todos los lectores de habla española.
Sor Juana vivió lo que muy pocos poetas de su época, la publicación de sus obras. En 1689 y 1692 en España se imprimieron los dos primeros tomos y se reimprimieron varias veces. Sor Juana fue durante unos 40 años un auténtico bestseller. Sin embargo, Sor Juana no hace mérito de sus versos. Acepta que son buenos, pero los ve solo como producto de una habilidad natural, de un don que le hizo el cielo. Tampoco hace mérito de sus conocimientos. Para ella, el deseo de saber, como el deseo de amar, es cosa que tenemos, cosa que se nos da. No es mérito obedecer esa clase de impulsos. De lo que sí hace mérito es del trabajo que le costó lograr lo que logró. No le hacía ninguna gracia que sus elogiadores la vieran como un caso de ciencia infusa, como si hubiera nacido con esos conocimientos y esas habilidades, como algo milagroso. En la ya mencionada respuesta, Sor Filotea se lamenta de todo lo que ha tenido que estudiar y trabajar y que ha tenido que hacerlo a secas, sin maestros, sin compañeros, con un libro mudo. Sor Juana no escribió mucho durante sus primeros 12 años en el convento. Se lo impidió su confesor, el jesuita Antonio Núñez. El padre Núñez quería que su hija espiritual se entregara exclusivamente a la virtud y a la santidad. Lo poco que Sor Juana escribió en esos años no solo requirió el permiso del padre Núñez, sino que pasó por su censura. Pero en 1680, poco antes de cumplir 32 años, ocurrió algo definitivo en su vida. Se anunció la llegada de un nuevo virrey y había que recibirlo con el arco triunfal de Rigor. Estos arcos eran construcciones teatrales y aparatosas, decoradas con lienzos pictóricos y versos. Idear un arco implicaba elegir un tema rico en alegorías, distribuir las pinturas, componer los versos y dar al conjunto una unidad grandiosa. No cualquiera tenía la elegancia, el ingenio y los conocimientos necesarios para idear un arco. Sor Juana fue la elegida para componerlo e ideó el Neptuno alegórico. Fue tan impresionante que llamó la atención del nuevo virrey y sobre todo de su esposa María Luisa, quien inmediatamente se convirtió en protectora y gran amiga de Sor Juana. El padre Núñez condenó al Neptuno alegórico como quehacer mundano, impropio de una monja y como un acto de rebeldía hacia su autoridad. Pero Sor Juana, sintiéndose más fuerte que nunca por su amistad con la virreina, con un gesto insólito en el mundo católico de entonces y quizá incluso en el de hoy, se enfrentó a su confesor y lo hizo por escrito. La carta que le escribió fue descubierta en 1981 y hasta ahora no es tan conocida como debería. Resumo con mis palabras el contenido de la carta. Usted, padre Núñez, se ha portado muy bien conmigo y yo le estoy muy agradecida. Pero últimamente usted ha estado hablando mal de mí. Me cuentan que anda diciendo por toda la ciudad que los versos que yo hago son pecado, que son un escándalo público y que de haber sabido usted que yo me iba a comportar así, no me habría metido al convento, sino que me habría usted buscado un marido, como si usted fuera el dueño de mi vida, como si usted tuviera el poder sobre mis decisiones. Está usted furioso por lo del Neptuno alegórico, pero a ver, dígame, ¿qué debía haber respondido cuando llegaron los miembros de la catedral a pedírmelo? Yo, queridísimo padre Núñez, seguiré ejercitando esta habilidad de hacer versos que todos saben que tengo. Es una lástima que Dios me haya dado este don sin pedirle a usted. Pero dígame, ¿dónde consta que lo que yo hago está prohibido? ¿Acaso las mujeres no somos seres racionales como los hombres? Veo que no nos entendemos y lo más sensato será dar por terminada nuestra relación. A partir de este momento, la monja se liberó y se dedicó a escribir de todo. Villancicos, religiosos, sí, pero también poemas amorosos e incluso eróticos, comedias, poemas jocosos, algunos casi obscenos, y encontró que esa libertad de creación iba con su genio, entendiendo por genio la capacidad, la manera de ser, las inclinaciones, los gustos de cada quien. Cuando descubrió que todo esto le iba tan bien,
le era tan natural y la complacía tanto, no dudó en defenderlo con una firmeza casi soberbia frente a su gran censor, el padre Núñez. Así que remata la carta con esta frase que la retrata elocuentemente. Y ahora sí cito a Sor Juana. Dios me inclinó a eso y no me pareció que era contra su ley ni contra la obligación de mi estado. Yo tengo este genio, nací con él y con él he de morir. Sor Juana no se hacía chiquitita por ser mujer, ni por su origen bastardo. Fue, como se decía entonces, hija de la iglesia, esto es, habida fuera de matrimonio. Al parecer, ni siquiera conoció a su padre. No gritaba su bastardía a los cuatro vientos, pero tampoco la avergonzaba. Alguna vez alguien se burló de ella por esta razón, y ella respondió sin tapujo alguno con los siguientes versos. El no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver, si como recibí el ser de él, se lo hubiera yo dado. Más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre todos puedas tomar el que más te cuadre. Es admirable que la monjita, con toda desfachatez y violando el decoro de lo políticamente correcto, se defienda con tanta gracia y contundencia del deslenguado que la llamó bastarda, llamándolo a su vez hijo de puta. La madre tuvo varias parejas para que él pudiera escoger un padre. Esta es la madera de la que está hecha Sor Juana. Veamos algunos ejemplos de su genio. Un producto poético típicamente masculino es el retrato de la belleza femenina, género muy cultivado en el siglo XVII. Según la tradición, se comienza por describir la cabellera, rubia como rayos de sol, se sigue con la frente, blanca como nácar o mármol, luego las cejas, arcos de Cupido, los ojos siempre luceros por el color y el brillo, las mejillas rosas y azucenas por su tono rosado, la boca coral, etcétera, hasta llegar a los pies, pero nos saltamos de la boca a los pies. Según el canon estético de la época, pequeñísimos. Bueno, pues la joya de los retratos del siglo XVII es el romance sorjuanino que comienza. Lámina sirva el cielo al retrato, lícida de tu angélica forma. Cálamos forme el sol de sus luces, sílabas las estrellas compongan. Para retratar a Lícida, la única superficie digna es el cielo. Si es de día, cada rayo será un cálamo, una pluma que escriba con luz. Si es de noche, cada estrella será una sílaba. La gran novedad de este retrato es su sugerente sensualidad. Sor Juana retrata algo insólito hasta ese momento. Bósforo de estrechez tu cintura, cíngulo ciñe breve por zona, rígida si de seda clausura, músculos nos oculta ambiciosa, es decir, los muslos. La cintura está envuelta en la seda del vestido y la seda, tan suave, tan flexible, se vuelve paradójicamente rígida. Orgullosa de estar en contacto con las redondeces del cuerpo, nos las niega, nos las oculta. El tono de íntima sensualidad pasó desapercibido en la época. Entretenidos en la belleza de la forma, nadie se escandalizó de que este retrato tan hermoso y acariciante, tan sugerente, tan erótico, estuviera dedicado a María Luisa, su gran amiga. Sor Juana también incursionó en el difícil tema para una mujer de la misoginia burlesca, cuyo gran maestro fue Francisco de Quevedo. Esa poesía que proclama que las mujeres son un costal de vicios sin remedio, falsas, calculadoras, interesadas, tramposas, mentirosas, pero sobre todo putas. Poesía de hombres y de hombres en plan de parranda y carcajada. En este género, la obra maestra de Sor Juana es el soneto que comienza: aunque eres Teresilla, tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho. Es un homenaje burlesco a la tal Teresilla, tan experta en el hábito de la promiscuidad como en el arte de fingir inocencia. Todo el tiempo está poniéndole los cuernos al marido, tales cuernos que anda el triste cargado como un macho y tiene tan crecido ya el penacho que ya no puede entrar si no se agacha. Naturalmente no es el pobre Camacho, el padre de las criaturas que una tras otra va pariendo Teresilla. Y por si acaso sospecha algo, la mujer tiene lista la respuesta. En vez de protestar
que Camacho se alegre y le agradezca todo lo que hace por él. Está cosechando tranquilamente lo que otros se tomaron el trabajo de sembrar. Eso es lo que dicen los tercetos del soneto. Estás a hacerle burla ya tan ducha, y a salir de ellas estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho, por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Las rimas grotescas del soneto, hacha, hacho, hecha, hucha, son una especie de resonador o amplificador continuo de las hazañas de Teresilla. Lo mejor de todo es esa manera de referirse a los frecuentes partos. Lo que tu vientre desembucha. Expresión tan grosera, tan desvergonzada, tan de Quevedo. Pero el soneto no es de Quevedo, sino de Sor Juana, de la misma Sor Juana que defendió a la mujer contra los sarcasmos de Quevedo y de tantos otros poetas en estas redondillas que fueron tan célebres. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sor Juana sostiene con razones contundentes que son los hombres los que echan a perder a las mujeres. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega de caído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Se le olvidó a Sor Juana acaso su defensa de las mujeres en el soneto de Teresilla? No, es simplemente una demostración de la libertad de su genio que la puede llevar a hollar cualquier tema que ella quiera. Otro tema frecuente es el de las encontradas correspondencias. Esto es, amores mal concertados. Este me quiere, pero yo no. Quiero al otro, pero él a mí. En dos sonetos, Sor Juana plantea el conflicto. En uno, Feliciano la adora y ella lo aborrece, mientras que adora a Lizardo y éste la aborrece. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mi ofendido, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido. Aqueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. En otro soneto, el desamor de Fabio es dolor sin igual, y que la quiere el aborrecido Silvio es menor mal, mas no menos enfado. ¿Qué será menos malo y doloroso? Se pregunta Sor Juana sin responderse. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecido. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida. El mejor soneto de la serie es el tercero. Vale la pena leerlo completo. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrato. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos, infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, escojo de que no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Ahora, por primera y única vez en toda la historia del tema, resuena una nota estoica de renunciación. Sor Juana se plantea el conocido dilema, pero va más allá. Del terreno de la especulación pasa al de la conducta. ¿Qué hacer? ¿Ceder a las solicitaciones de quien la ama, aunque con ello violente su deseo? ¿Implorar los favores de quien la aborrece, aunque ello menoscabe su honra? Sí, la verdad es que calentando. Esto... Sor Juana prefiere lo primero y resuelve que es mejor salvar el pundonor a costa de la propia inclinación. Sin embargo, el énfasis con que ha desarrollado y subrayado una vez más la dolorosa antítesis de amor y desamor nos está diciendo que lo que más le interesa no es ese triunfo del decoro y de la razón, sino el inquietante conflicto, el juego de contrastes, la doble infelicidad. De esta manera, podríamos recorrer varios versos más, como estos,
con los que consuela a un amante consumido por los celos, que termina con esta irrepetible imagen del corazón deshecho en lágrimas. Baste ya de rigores, mi bien baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Pero se impone que cierre con un breve comentario del primer sueño. Sor Juana tituló así su gran poema, no porque planeara escribir otros sueños más, sino para asociarlo con la primera soledad. El poema, que casi 80 años atrás había cambiado el rumbo de la poesía hispánica, para que el lector supiera cuanto antes que la competencia esta vez no era con poetas menores, sino con Góngora, el gigante de la poesía. El hilo narrativo del poema no podía ser más sencillo. Se hizo de noche, me dormí y soñé que todo lo conocía, que todo lo sabía. Amaneció, desperté. El chiste está en los contenidos con que Sor Juana llena 975 versos y en la forma como lo hace. Empieza diciendo, era de noche, pero no lo dice con esa llaneza, sino congorinamente. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Es una imagen muy precisa, casi una definición científica del fenómeno noche. La noche es la sombra que la Tierra proyecta hacia lo alto cuando el Sol está debajo de nosotros. Al mismo tiempo, es una imagen animada, dinámica. La funesta sombra, ufana de su triunfo sobre la luz, que tiene la loca ambición de llegar hasta las estrellas. Este comienzo pinta el triunfo de la noche sobre el día. Y lo primero que hace la noche es imponer la ley del silencio. Solo se escuchan las voces sumisas apagadas de las aves nocturnas. En la quietud contenta de su imperio silencioso, sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía. El silencio es una invitación a dormir. El concierto de las aves nocturnas no impide el sueño, lo propicia. Siguen 70 versos que describen delicadamente la naturaleza dormida. Duerme el aire, duerme el mar, duermen los peces, duermen los animales. El relato del dormir termina con un resumen. El sueño, todo en fin, lo poseía. Todo en fin, el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. El ladrón y el amante, los trasnochadores por excelencia, también dormían. Así llegamos al verso 150. 150 versos solo para decir, era de noche y todo el mundo dormía. Pues en esta minuciosa y delicada atención a los detalles está la gracia del poema. Siguen más de 100 versos para decir, yo también me dormí. Y lo que hace Sor Juana es algo que nadie había hecho. Cuenta minuciosa y poéticamente algo tan prosaico como las particularidades anatomofisiológicas del cuerpo humano cuando está dormido. Cómo sigue funcionando el corazón, al que llama miembro rey y centro vivo de espíritus vitales, con la ayuda de sus asociados respirantes fuelles, esto es, de los pulmones. Luego, hace un paréntesis en verdad insólito para hablar de la relación entre lo fisiológico y las funciones del cerebro. Estas funciones eran, según lo que entonces se sabía, la estimativa, que recibe la información de los 5 sentidos exteriores, vista, tacto, etc., la imaginativa, que la clasifica, y la memoria, que la almacena. Así se producen los sueños. ¿Qué soñó Sor Juana? Que se hallaba en un mirador altísimo, desde donde veía con claridad una por una todas las cosas del mundo y pensó que también podría conocerlas. Estamos ya en la mitad del poema. Pensamos que ahora sí Sor Juana nos describirá todo lo que ve desde su privilegiado mirador. Pero nada, ahí colocada, el alma toda es un encuentro de emociones. Gozosa mas suspensa, suspensa pero ufana y atónito aunque ufana.
Gozo sí, pero también miedo y confusión, pues cuando el alma tendió la vista por todo lo criado, entorpecida con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos su potencia, retrocedió cobarde. Es imposible comprenderlo todo, porque no se trata solo de ver, sino de comprender. Desde aquí hasta el verso 826, Sor Juana se las ingenia para mostrarnos las muchas cosas que ya sabe sobre las pirámides de Egipto, la Torre de Babel, Homero, la linterna mágica, con las incipientes nociones ópticas de la época, la aristotélica doctrina de los universales, la medicina de su tiempo, etc. El tema del poema es: soñé que quería saberlo todo, pero no pude porque es imposible. Sin embargo, todo el tiempo, desde el primer verso, con su explicación cosmográfica de la noche, Sor Juana exhibe lo mucho que sabe, al tiempo que se detiene en la grandeza y maravilla de las pequeñas cosas invisibles en su cotidianidad, como el venadito, las aves nocturnas, la fuente o la rosa. Finalmente, vienen los 150 versos del despertar, que se corresponden con los 150 del comienzo sobre el anochecer. Los sucesos se cuentan ahora en orden inverso. Al principio, Sor Juana relata que triunfó la noche, reinó el silencio, todos los seres dormían, ella se durmió, los vapores de la digestión estimularon la fantasía y soñó. Ahora relata que el sueño terminó porque el estómago, ya sin alimento, dejó de estimular la fantasía. Entonces despertó el mundo, al silencio de la noche siguió el canto de las aves y el día triunfó sobre la noche. Sor Juana se supera a sí misma en este final. La descripción del amanecer como una guerra entre el día y la noche. La aurora que llega como amazona de luces mil vestida contra la noche armada, hermosa y atrevida, valiente aunque llorosa. Llorosa, pues son sus lágrimas las gotas de rocío. Por su parte, la noche usurpadora que se repliega como tirana al fin, cobarde, blandiendo su nocturno cetro pavoroso, y la espectacular victoria del sol. Llegó, en efecto, el sol, cerrando el giro que esculpió de oro sobre azul zafiro. Despliega sus rayos, pautando con líneas de luz el cielo. Ejército de rayos en orden de batalla. Pánico en las fuerzas enemigas. La sombra nocturna, huyendo presurosa, en sus mismos horrores tropezando. Recuperado el tono, el sol, dorada madeja luminosa, cual juez justo y paternal, distribuye el vital calor por todas partes, restituyendo a las cosas visibles sus colores. Iniciado con el triunfo de la noche, el poema termina con el triunfo de la luz, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierta. Así, gloriosamente, cierra el primer sueño, el poema predilecto de Sor Juana, su obra maestra, y ella lo firma con ese despierta, afirmando y confirmando su individualidad, su talento y su genio. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Marta. Estuvo impresionante, la verdad, tantos detalles ocultos en Sor Juana y mucho que no sabíamos de su vida. Y que bueno, es difícil de poder leer la poesía barroca, pero es tan bella y creo que este primer acercamiento ha sido maravilloso. Te agradecemos mucho y abrimos el micrófono por si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Celina, adelante. Bueno, como tal, no es una pregunta, pero quería comentar que yo tengo un libro justo aquí al lado de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, hay muchos detalles que realmente no están en ese libro. Se supone que es completo, pero realmente no lo es, me acabo de dar cuenta. Y lo he leído muchas veces, pero realmente creo que aprendí muchas cosas el día de hoy. Y también hay algunos poemas escritos de Sor Juana Inés de la Cruz, pero muchas veces no lograba comprenderlos como tal. Y ahora que escucho leer a nuestro ponente, yo creo que los he comprendido mucho mejor. Disculpa, Celina, ¿qué libro es?
Pues me lo regalaron en la escuela, se supone estaba en la biblioteca. Creo que dice sueño melancólico. No lo conozco. Es que lo que pasa es que sobre la vida de Sor Juana realmente se sabe poco, hay pocos elementos para de veras no decir puras especulaciones. Es decir, Sor Juana tiene una maldición, la maldición de ser muy famosa, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe quién es Sor Juana. Nadie que yo sepa no va a saber quién es Sor Juana. Ahora, ¿la han leído? No. Entonces, cualquier cosa que les digan de ella, pues se la creen. Y ha sido bandera de feministas, de los homosexuales, ha sido bandera de nacionalismo, y da para todos, y simple y sencillamente lo que no ven es su poesía. No podía ser feminista porque el feminismo no existía en la época de Sor Juana. Es anacrónico. Ahora, que defendía que las mujeres tienen un cerebro como los hombres, sí. Que defendía que las mujeres eran tan capaces intelectualmente como los hombres, sí. ¿Y cómo lo defiende? Explícitamente, pero lo defiende con su propia obra, al decir, miren de qué soy capaz. ¿A ustedes creen que una mujer no puede escribir un soneto misógino y burlarme de las mujeres porque todos son unas putas descaradas? Claro que lo puedo hacer, y mejor que Quevedo. Ahí está, creo yo, su ostentación feminista, de decir, yo puedo ser tan vulgar, misógina y poca abuela que Quevedo, ¿sí? O sublime y defender a las mujeres y decir con razones lo que hacen los hombres contra ellas, también lo puedo hacer. Esa es, creo, donde yo veo su batalla, la batalla de Sor Juana. Y en que, a pesar de todos los pesares, mujer, monja, hija bastarda, o sea, sin esa posibilidad, ella nunca tuvo una pata encima y siempre hizo lo que se le pegó la gana. Ok, muchas gracias, Marta. Damos palabra a Ale, que tiene otra pregunta para ti. Adelante, Ale. Bueno, esto es más como de punto de vista. Creo que no lo mencionó, pero decía que le dijo a su mamá que si la pudiera vestir como hombre. Entonces, yo quería saber, ¿usted piensa que su mamá estuvo de acuerdo? O sea, siendo igual mujer y estando en esa época, ¿cree que la apoyó o estaba en contra de ella? Mira, lo que yo creo es que Sor Juana no era feminista en el sentido que ahora nosotros le damos a feminista, que ella en su mente no podía concebir una universidad a la que fueran las mujeres. No le parecía propio, ¿sí? Entonces, porque no era concebible. Las mujeres iban cuando los niños estaban chiquitos, los niños iban, los hombres, iban a la primaria, a la escuela, y las mujeres iban con algo que se llamaba la amiga. O sea, una señora que les enseñaba rudimentos de escritura, lectura y matemáticas, aritmética, algunas sumas, restas y esto, ¿no? Era todo, hasta ahí llega, ¿sí? Y Sor Juana misma lo dice en la respuesta sorpilotea. No, yo no voy a decir que una mujer vaya con un profesor, se puede prestar a cosas no propias, ¿no? Pero sí puede aprender por ella misma, sí puede leer, sí puede estudiar y preguntar sus dudas a alguien, ¿no? Eso es lo que ella defiende. Entonces, yo creo que tan la apoyó su mamá. La mamá además pues también era de armas tomar, yo creo pues tuvo 4 hijas sin marido y sin problema alguno y la sacó a las 4 adelante. Lo que yo creo es que su mamá sí la apoyó, tan la apoyó que cuando se dieron cuenta del talento de la muchacha, ¿no? Porque la mandaban a ella a acompañar a la hermana mayor, a la amiga, a aprender a leer y escribir. Cuando la amiga se percató, la que sabía leer y escribir era Sor Juana, fue muy precoz, a los 3 años sabía leer y escribir, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que tan se dieron cuenta del talento de la muchacha que la mandaron a vivir a la corte, aunque fuera como criada. Mucha gente dice que como dama de compañía de la virreina. Es mentira, era vil criada, ¿sí? Por eso llamó la atención como que la criada sabe tanto, pues qué onda, cómo está. Por eso el virrey reunió a 40 sabios para que le preguntaran.
y a todos les contestó de física, de química, de música, de esgrima, de botánica, por donde le preguntaran, ella contestaba, ¿sí? Entonces dieron, o sea, tan su madre la apoyó, ¿sí? Que la mandó a la corte donde tendría mejores posibilidades de desarrollo, ya sea porque hiciera un buen matrimonio, o ya sea porque pudiera entrar al convento y ahí seguir con sus estudios y sus habilidades intelectuales. Ok, Angelina tiene una pregunta para ti. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, gracias por la explicación y eso. Entonces, como tal, se podría decir que Sor Juana, como tal, no era feminista, sino simplemente apoyaba y demostraba que la mujer era capaz y que la mujer podía, ¿no? O sea, que la mujer tenía como el mismo poder del El hombre, mismo pero poder, el mismo cerebro, la misma capacidad intelectual y las mismas potencias. Pero, ¿sabes una cosa? No era Sor Juana la única. En 1633 hay un certamen de poesía en el que participa una mujer, María Estrada de Medinilla, otra gran poetisa de la primera mitad del 17, Sor Juana. O sea, si podemos hablar de dos grandes poetas, y no le pongo el Isa para no hacer la distinción, de dos grandes poetas en el siglo XVII en Nueva España, de la primera mitad es una mujer, María Estrada de Medinilla, de la segunda mitad es otra mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. En este certamen de 1633, en una competencia de poesía, una mujer, María Estrada de Medinilla, gana el primer lugar. Entonces el secretario del certamen, hombre, Juan Alavés, escribe: a nadie asombre que una mujer gane el primer lugar, porque Dios las hizo iguales, con la misma capacidad que el hombre. O sea, no existía el feminismo como este movimiento que conocemos ahora de reivindicación como más sistemática, como de la mujer, ¿no? Pero existía en Sor Juana y en varios contemporáneos de ella la certeza de que mujer y hombres intelectualmente al menos eran iguales. ¿Sí? Si eso es feminismo, pues era feminista. Pero no puede ser, porque el feminismo es un movimiento acotado cronológicamente, con ciertas propuestas que no funcionan para una mujer del siglo XVII. O sea, ahorita una mujer con las habilidades intelectuales y las inclinaciones intelectuales de Sor Juana, pues tiene su depa de soltera y ya, ¿no? No tiene que casarse, puede ser profesora en la universidad y ya. En aquella época, una mujer o se casaba o se metía de monja, no hay de otra, o era prostituta, no había de otra. ¿Sí? O sea, así era la época. Y Sor Juana lo dice: yo no tenía ninguna inclinación hacia el matrimonio, así es que mejor me metí de monja, porque así podía seguir yo estudiando. Estorbaba menos a mi estudio el ser monja que el casar. Entonces, no hay que verlo con los ojos de ahora, hay que verlo con los ojos del siglo XVII. Y dentro de las posibilidades que tuvo Sor Juana las explotó todas e hizo con su vida o sea, hizo lo que se le pegó la gana. Correr así a su confesor y diciéndole: yo nací con este genio y váyase usted a la fregada porque yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. Me cae que ni una monja actualmente en el siglo XXI se atrevería a decirle eso a su confesor, a su padre espiritual. Marta, te paso un comentario, pregunta que te hacen aquí en el chat. Antonieta te pregunta: lo que nos ha venido a comentar el día de hoy ha sido una recopilación que usted ha hecho. ¿Esa recopilación de información está disponible en algún libro o algo parecido? Bueno, no venía preparada. Esta es una antología que yo hice donde hago una introducción explicando los poemas de Sor Juana y está publicada en Penguin y se puede comprar en Amazon. Ok. Y cuesta muy barato. Muchas gracias por el dato. Justo igual eso también responde a otra pregunta sobre con qué libro se podrían acercar a la poesía de Yo Sor creo, Juana. la verdad, no es falta de modestia, pero sí. Mi introducción es muy amable.
o sea, es muy amable porque el libro se llama Ecos de mi pluma, antología en prosa y verso. No es que sea la gran cosa mi libro, está la lírica personal de Sor Juana en el Fondo de Cultura, hecha por mi profesor, quien a mí me formó, Antonio Latorre, pero este es un libro que me pidieron para todos. Entonces yo creo ser muy amable en la introducción para explicar cosas muy complejas. Entonces, y además, en las notas a los poemas aclaro yo todo lo que yo sé que a un lector que no esté especializado en poesía barroca o en el siglo XVII le costaría trabajo entender. Y todo eso está anotado y está explicado. ¿Me podrías repetir de nuevo el título? Ecos de mi pluma. Antología en prosa y verso. Y otra ventaja que tiene es que se reúnen por primera vez en las publicaciones de Sor Juana las dos cartas autobiográficas. La respuesta a Sor Filotea, que se conocía de toda la vida, y que la publicó Méndez Plancarte en el cuarto volumen de las obras completas de Sor Juana en el Fondo de Cultura, pero la que no se conoce mucho, porque se difundió solo en medios académicos muy para especialistas, es la carta al confesor, que es una maravilla, es una maravilla. Es Sor Juana soberbia, irónica, tremenda, tremenda, y con un dominio de la retórica increíble. O sea, al pobre Padre Núñez no le deja ni tantito, ¿no? Y ahí vemos a Sor Juana como la vemos en el epigrama que se burla del que se burla de ella por bastarda, que le dice, pues, más piadosa fue tu madre, que te dio a muchos escoger, ¿no? Tú viste desfilar cuántos en tu casa, pues para que escojas uno, cuál te gusta para papá, ¿no? A la monjita, la monjita, ¿cuál monjita, no? Era terrible. Perfecto. Pues justo en el tiempo exacto, no sé si alguien quiere hacer la última pregunta o ya damos por concluido, chicas. ¿Puedo agregar algo yo? Sí, claro, adelante. Siempre se ha hablado de que hay 3 misterios en la vida de Sor Juana. ¿Quién era su papá? ¿Por qué se metió de monja? ¿Y por qué en 1693, 2 años antes de morir, abandonó todo? Sí, abandonó todo, dejó de escribir, dejó todo. El primer misterio no es ningún misterio, tampoco ella sabía quién era su papá. El segundo, ella lo dice clarísimo, me metí al convento por la poca inclinación que tenía al matrimonio. El tercero sí sigue siendo un misterio, porque después de publicar El Primero Sueño, su gran poema, en 1692, de repente en 1693 deja de escribir, vende todos sus libros, vende sus instrumentos de música, sus instrumentos de química, todo, y se dedica a cuidar a las monjas y a llevar la vida de monja que el padre Núñez siempre hubiera querido. Ese es un auténtico misterio, porque además, poco antes de eso, escribió un poema cuyos últimos 4 versos dicen: pero valor, corazón, porque tan dulce tormento, en medio de cualquier suerte, no dejar de amar, protesto. Yo los leo como si ella hubiera tenido una crisis espiritual, y el año pasado me hicieron una entrevista en Milenio, porque el 17 de abril se cumplían años de la muerte de Sor Juana, y me preguntaron que por qué creía yo que había dejado todo. Y creo que por primera vez en, no sé, 30 y tantos años que tengo estudiando a Sor Juana, la entendí. Sor Juana dejó todo y se dedicó a cuidar a sus hermanas del convento, porque había una epidemia de peste y se estaba muriendo la gente. En medio de la pandemia, yo entendí la depresión de Sor Juana y que de repente todo haya perdido sentido para ella. Quizás, si no se hubiera muerto a causa de la peste, porque se contagió y se murió, quizás hubiera pasado la epidemia y quizás ella vuelve a escribir. Pero cuando a mí me hicieron la entrevista en Milenio, yo estaba igual que Sor Juana. ¿Para qué? ¿Para qué seguir estudiando estas cosas que le importan a 3 gatos? ¿Sí? ¿Para qué? Y la gente muriéndose allá afuera, los doctores dejando la vida. Todo. Sí, creo que la epidemia, ahora que me ha tocado vivir a mí el encierro y la zozobra que implica, tuvo una crisis espiritual, Sor Juana. Quizás si no se hubiera muerto,
hubiera vuelto a las andadas, pero se murió. Y entonces estos 4 versos quedan como su testamento. Ella promete no dejar de amar. ¿Qué? Sus versos y su búsqueda de conocimiento. Muchísimas gracias, Marta Lilia Tenorio, por esta plática de hoy. La verdad es que fue fantástica, la hemos disfrutado todas y nos has permitido conocer aspectos de Sor Juana que la verdad pasan desconocidos y desapercibidos. Y creo que más de uno estaremos ya revisando la obra de Sor Juana para poder disfrutar de ella ahora con más información y a detalle. Gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, las chicas pues ya tienen ahora un poco más del contexto, ubican mejor a Sor Juana y como dices, poder pensar en ella dentro de su momento histórico que le tocó vivir. Uh-huh.